Oh, Wanda. Hola Towandas, bueno, lo prometido es deuda, vamos a hacer nuestro análisis feminista de cara a estas elecciones del 28 de abril, a la que por supuesto tenéis que por favor asistir y votar, a poder ser con un voto feminista, y para eso os vamos a ayudar. Claro que sí, nos hemos tenido que empollar de arriba abajo todos los programas electorales. Algunos partidos como PSOE y Ciudadanos se han hecho más de rogar, hemos tardado un poquito más por esa razón, pero aquí estamos decididas a analizar desde la perspectiva feminista y en bloques temáticos las diferentes medidas que proponen o los diferentes despropósitos que proponen los partidos políticos. Hoy vamos a hablar sobre violencia machista o violencia de género, o violencia inexistente, ¿no? O violencia en la familia, o violencia doméstica, o intrafamiliar. No es lo mismo, señores, a ver si nos enteramos. Bueno, pues para nosotras el análisis más correcto de la violencia machista, por lo menos en la manera de plantearlo, en este caso va a ser Podemos, porque habla clarísimamente de actualizar la definición de violencia machista y utiliza esta palabra, no utiliza violencia de género, que para las feministas se queda pues bastante en un terreno intermedio, no queda muy claro, mucha gente no entiende el concepto de violencia de género. Sin embargo, de violencia machista no solo se entiende el concepto, sino el origen y también los victimarios. Actualizar la definición de violencia machista para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres, porque el actual Pacto de Estado contra la Violencia de Género no recoge ciertas formas, por ejemplo la prostitución, y pide introducir todas las violencias que sufran las mujeres. Dice, la definición actual se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas y exparejas, lo que priva de una protección equiparable al resto de mujeres que sufren violencia, por ejemplo, por parte de desconocidos, o de jefes, o de compañeros de trabajo. Por eso se actualizará esta definición conforme a lo que exige el Convenio de Estambul y se diseñarán medidas para que estas protecciones puedan extenderse a las mujeres que se enfrentan a la discriminación interseccional. Unidas Podemos ha escuchado el movimiento feminista y tiene muy claro que esta es una demanda del propio movimiento, que además en esta cuarta ola del feminismo que estamos viviendo está luchando concretamente contra la violencia sexual tan increíble que sufrimos las mujeres, ¿no? Y que por supuesto esta violencia sexual tiene que ser considerada violencia machista, para que nos entendamos. Por ejemplo, casos muy polémicos, muy controvertidos, muy famosos, como por ejemplo el caso de Laura Luelmo, el caso de Diana Quer o el caso de la víctima de La Manada. Pues tendrían todas las ayudas que se les dan a las mujeres que son víctimas de violencia machista. Pero no todos los partidos políticos están en el mismo punto que pues no. Podemos. Si bien es cierto que el PSOE anda por la misma línea y habla de violencia de género, sí, habla incluso de profundizar en ese pacto de Estado del que ellos fueron responsables contra la violencia de género en todos sus ejes, etc., bueno, pero no habla así tan claramente de violencia machista. Porque sí que lo hemos escuchado millones de veces a las feministas del partido, entonces bueno. Quizá a lo mejor sea porque el concepto de violencia de género fue introducido por ellos, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue impulsado por el Partido Socialista, y a lo mejor pues como una casi marca, que me parece un poco horroroso pensarlo, pero casi como una marca propia, ¿no? de haber conseguido algo por los derechos fundamentales de las mujeres, desde luego que sí, pero creemos que es el momento de dar un paso más y de hablar claramente de que esta violencia estructural contra las mujeres, la violencia tanto sexual como en el ámbito de la pareja, como en la prostitución, tiene que ver con que vivimos en una cultura patriarcal y machista y que tenemos que erradicar. Así que si no cambiamos un poquito el concepto, pues no podremos avanzar. Lo que nos ha sorprendido mucho también ha sido el cambio de Ciudadanos, del Partido Naranja, que ha pasado de hablar de violencia de género, lo veíamos la semana pasada en el previo que tenía, y ahora en su programa final lo que hemos visto es que ha cambiado el nombre de repente. Sí. No sé si a lo mejor precisamente porque no quiere tener con el PSOE nada que ver ni siquiera el concepto de violencia de género. El caso es que habla en su punto 102 de garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista. Controles rigurosos y mecanismos de evaluación para garantizar que todos los fondos que se destinan a luchar contra la violencia machista, otra vez, son utilizados para tal fin y tienen resultados. Bueno, aquí se ha colado un poquito el discurso de Vox. ¿Quieres decir algo? ¿Querías poner algo de chiringuitos aquí? Pero sí que habla de chiringuitos políticos y desmantelar los chiringuitos políticos en su programa electoral.
Ay, amigo mío, mucho violencia machista, pero se te está viendo el plumero, no sé. Quizá Ciudadanos no sepa que su socio de gobierno de Andalucía, PP, paralizó una y otra vez los fondos destinados para luchar contra la violencia de género. De repente la tiran, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros sí creemos que hay que erradicar la violencia machista, pero bien, a nuestra manera, sin que las feminazis se queden con el dinero. Es que ya sabes que nuestro amado líder ha hecho hasta un decálogo del feminismo de verdad, el feminismo liberal, el que no hace daño y deja que todo siga igual, ¿no? Claro que sí. Bueno, Albert, cariño, que no cuela. Porque la gente honrada, los hombres, tenemos que luchar juntos contra las mujeres, luchar juntos contra las mujeres, luchar juntos contra las mujeres. Ya la semana pasada en vuestro previo hablabais incluso de otro concepto que es muy interesante, la ley de violencia intrafamiliar. Esto de la violencia intrafamiliar, rebuscando también en la hemeroteca, lo encontramos en el programa electoral de Ciudadanos del año 2015. Y además de esto de la violencia intrafamiliar, hablaban de la asimetría penal. Querían acabar con ello para que las penas fueran iguales y no hacer distinción por sexo. Estamos viendo que no solamente hombres matan a mujeres, sino también hay mujeres que también... Hay cárceles de mujeres, Bueno, hay yihadistas que son mujeres. El problema no es el hombre o la mujer, porque es el problema del ser humano. Hay que pensar que tienes el teléfono petado de llamadas de Santiaguito, que está muy preocupado. La familia por aquí, la familia por allá, la familia por esto y por lo otro. Porque eso es lo que dice Vox de la ley de violencia de género, ¿verdad? Sí, lo que dice es que la violencia no tiene género. Sí, puede ser. Por eso han dicho, no, quitámoslo de género, pero como hay que quedar bien con las mujeres, pues ponémoslo de machista, a ver si cuela. ¿Te estás dando cuenta lo difícil que tiene que ser Albert Rivera? Tener que contentar a todo el mundo. Tener un poquito para Pedro, un poquito para Pablo, un poquito para Santiaguito, un poquito para sí mismo. Para Pedro tiene poco ya, ¿eh? Para Pedro tiene Pero poco. hubo un momento que tuvo un momento, y quien tuvo, retuvo. Yo creo que Albert vive sin vivir en él, porque, chico, es complicado, pero claro, es la ley del dinero. No vaya a ser que te cierres una puerta y... Bueno, ¿y qué dice el PP sobre la violencia de género? Porque PP habla de violencia de género. Bueno, en contra siempre está en contra de todo lo de las mujeres. El Partido Popular es lento, vamos a decirlo así. Le cuesta llegar. Bueno, ¿no? Le cuesta llegar. Niega, hasta que no puede negar más, venga, va. Porque salimos las mujeres a las calles a manifestarnos y se da cuenta que va a perder muchos votos. Así pasó con el Plan Integral contra la Violencia de Género que promovió el PSOE y que... Ay, lo siento, a todos aquellos que estáis tan en contra ahora del Plan Integral contra la Violencia de Género, se aprobó por todos los grupos parlamentarios en su momento en el Congreso de los Diputados, también del PP. De hecho, tanto es así que ahora casi que se cuelga la medalla y dice que poco menos que él es el que más lucha contra la violencia de género. Además del pacto nacional al que llegamos gracias al gobierno del Partido Popular en el año 2015, con 1.000 millones de euros de dotación para erradicar esta lacra social. Y dice, la violencia de género es una de las lacras que tienen las sociedades de hoy en día, las del pasado no. La lucha contra la violencia de género es un compromiso irrenunciable desde ayer. Siendo el Pacto de Estado la hoja de ruta que nos compromete, es que estoy a punto de llorar, a todos para seguir hacia adelante en su erradicación. Bueno, a ver, fuera cachondeo, más vale tarde que nunca. Sí. Venga, va. Rechazamos toda forma de violencia que se pueda dar en el ámbito de la familia. Es que el PP lo está viendo que mayoría absoluta no, que va a tener que pactar, que sí, que por un lado violencia de género mal, muy mal, pero oye, la familia también ha estado siempre en la génesis del PP. La familia mafiosa, la de la corrupción, familia. Y la familia eclesiástica. Y que mientras sigan hablando de la familia y la familia siga siendo esa estructura patriarcal en base a la cual se crean todas las desigualdades, en base a la cual se crea la subordinación de la mujer, etcétera, pues sinceramente no nos vale ese concepto de familia. Un nuevo término, que no sé si es muy nuevo, violencia intrafamiliar, Lorena. Es un término que le hemos escuchado mucho estos días a dirigentes de Vox y también es un término que está recuperando el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Otro tipo de violencia intrafamiliar, es una terminología internacional. En el año 2004, el año en el que se aprobó esa tan necesaria ley contra la violencia de género. Aunque a mí me hubiera gustado, sinceramente, que también se considerara más pues a los niños, que son seres probablemente los más indefensos de cualquier sociedad, y a los ancianos. Ese Ministerio de la Familia se va a ocupar muy mucho de que las mujeres nos
dejemos de tonterías y nos pongamos a parir, que es la solución para ellos siempre, que nos pongamos a parir y que la clase baja esté esclavizada pagándoles los derroches, las tarjetas black y los bolquetes de putas que han pagado con el dinero que ahora no hay en las cuentas públicas. Ellos creen que la manera mejor de erradicar la violencia es la prisión permanente revisable. Todos con su familia, con todos sus amigos, pero también queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable. Claro, porque fijaos, nos van a dejar de violar, nos van a dejar de acosar, nos van a dejar de matar, nos van a dejar de pegar, simplemente porque van a endurecer las penas, claro. Hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola. Y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten, Campañas de sensibilización, poniendo la mirada en el rechazo al maltrato y dirigidas a mujeres del ámbito rural, a la población inmigrante, a los menores y adolescentes y a las mujeres con discapacidad. Al final, esto que recoge son los mitos en torno a la violencia machista. Es decir, que la violencia machista se ejerce solo contra las mujeres, que se puede ejercer, ¿no? Porque hay unas víctimas correctas y unas víctimas incorrectas. La violencia de género se tiene que erradicar también con la plena autonomía de las mujeres. Lo mejor es que tengan un empleo. Es que es increíble, yo de verdad estoy indignado, señor Casado. ¿Ah, sí? Hay mujeres que tienen puestos de trabajo, que son líderes en sectores que sufren la violencia de género. Si tú eres una mujer blanca de estudios superiores, autónoma, autosuficiente, independiente, fuerte, inteligente, tú no puedes ser una víctima de violencia machista. Y sobre ti va a pesar no solo la violencia machista, sino la duda de que tú realmente hayas sido una víctima de violencia machista, porque aquí hay víctimas buenas y víctimas malas. Y también hay victimarios buenos y victimarios malos. Los buenos hijos no violan, porque los tíos guapos no violan, porque por Dios, ¿qué decimos? ¿Qué cosas decimos? Aquí lo que violan son los inmigrantes. Y al final es lo de siempre, ¿no? Es que el problema no es el machismo, el problema es que hay buenas personas y malas personas. Y ya está. Porque lo del machismo, a ver, en realidad el machismo ya no goza de tanta impunidad, lo que es la palabra en sí, ¿no? Todo el mundo le pregunta, ¿tú eres machista? Yo, machista, ¿qué coño voy a ser machista? No. ¿Cómo voy a ser machista si estoy casado con una mujer? Y tengo una hija, y tengo una madre, ¿cómo voy a ser yo machista? Me humilla, me indigna, yo soy hijo de una madre, marido de una esposa y padre de una hija. La familia por aquí, la familia por allá, la familia por esto y por lo otro. ¿Dónde cojones está lo que dice Vox? Si hay un partido que lo tiene claro respecto a la violencia de género, es Vox, porque dice que no existe. Y se queda tan a gusto. Claro, ay amigo, que te estás metiendo en un jardín, Santiago, que no te estás enterando. ¿Y qué hacemos con la brecha salarial y el techo y las cuotas? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos con la violencia sexual? Eso no existe. ¿A qué se refiere que las mujeres somos supremacistas? Hombre, por y estamos abusando de los hombres? Por supuesto. No sé si vosotros lo vivís últimamente, pero yo lo noto. Yo noto que en España estamos viendo un embrismo increíble, ¿no? Solo hay que ver los candidatos a la presidencia del gobierno. todos candidatas. Pero no, pero es que ser político es muy duro. Por eso las mujeres preferimos quedarnos en casa sin hacer nada, ¿no? Con la paguita. Vagas que somos. Y todo eso, claro. Los chiringuitos. Pues van a promulgar una ley de violencia intrafamiliar. Porque ahí está el problema. Que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. A perros no, porque ya sabemos que lo de los animales tampoco... No, a Vox no. Lo de los animales les da igual. Les gusta solo para matarlos. Pero es que aquí viene lo bueno. O sea, aquí viene... Mira que Vox no había escrito... O sea, creo que aquí se recrea en esta medida. Porque sí. Os lo digo de verdad. El programa de Vox, cada medida, pues igual son 15 palabras. O sea, no han tardado mucho en escribirlo. Pero aquí tienen... Pues no sé, una en concreto para todas las feministas. Atención. Supresión de organismos feministas radicales. No sé qué organismos son esos. Subvencionados. Pues no, entonces no somos nosotros. Subvencionados. No nos subvenciona nadie. En fin. Persecución efectiva de denuncias falsas. No va... ¿De denuncias falsas de todas las denuncias falsas del mundo o solo de las denuncias falsas por violencia de género? Y lo de los huevos que se tiran por dentro de las ventanas y dicen que ha sido un ataque a las sedes, ¿eso también es una denuncia falsa o no?
No sé. Y tenemos que hablar del tema de la custodia compartida impuesta y del SAP, que es el síndrome de alienación parental, que es un síndrome inexistente para la medicina, para la psicología, que sin embargo se aplica en todos los casos de divorcio en los que hay denuncias por malos tratos. Somos malas, manipuladoras, y lo que estamos haciendo es instrumentalizar a los menores, hacer que mientan por nosotras, hacer que calumnien a sus padres, que digan que viven situaciones de violencia, pero no es cierto. Según todos estos hombres, las mujeres somos las que les estamos alienando, síndrome de alienación parental, que sin embargo debería llamarse de alienación parental porque solo se utiliza contra las mujeres. Lo que piden estos fiscales es retirada de la custodia completa a la madre, es decir, que cuando una mujer denuncia una situación de violencia o de abusos incluso a un menor, lo que nos estamos encontrando muchas veces, a pesar de que los niños estén relatando los abusos, los malos tratos, no se escucha a la infancia y vemos como cuando pasan los años y por fin estos niños ya no son niños sino personas adultas, relatan cómo esas vejaciones tuvieron lugar durante todo el tiempo y la justicia pues nunca les protegió. Si os interesa este tema, lo tratamos más en profundidad en uno de nuestros vídeos, en Justicia Patriarcal, os dejamos el enlace al vídeo. Protección del menor en los procesos de divorcio. ¿Uy? ¿Protección del menor? Sí. ¿Qué significa eso? Pues que en los procesos de divorcio haya o no haya violencia de género, violencia machista, pues los niños, su interés máximo es estar con un maltratador, criarse con un maltratador. A ver, Teresa, tienen derecho. No, a ver. Las mujeres no somos maltratadas, la violencia de género no existe. Las mujeres mentimos porque queremos sacarle el dinero y vivir de los chiringuitos feministas. Le sacamos el dinero a los hombres que decimos que nos maltratan y al Estado que nos está pagando por vivir gratis, pues somos todas unas vagas. Y esos pobres hijos pues tienen que estar lejos de tales mujeres manipuladoras, tienen que estar lejos de nosotros porque les hacemos daño. Entonces ellos lo que están haciendo con la custodia compartida impuesta pues es quedarse con los niños, pero bueno, 15 días, tampoco nos pasemos, que joder, tampoco, o sea, ellos han sido padres, pero no esclavos, coño. Pero si las mujeres se quedan con el dinero de los hombres y las mujeres se quedan también con el dinero de las subvenciones de los partidos feministas, radicales, endistas, feminazis, hegemónicos, etc., las mujeres deben estar forradas, ¿no?, en este país. Pues... Bueno, y como no se queda suficientemente a gusto, pues en el artículo 81 habla de la defensa de la custodia compartida como regla general y proteger el derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores y con sus abuelos. Ya, y el derecho de los niños a no crecer en un ambiente violento, a no criarse con un maltratador, ese derecho no existe, ¿no? Ese derecho nos lo pasamos por el arco del triunfo. Pero es que además en la mayoría de los casos en los que hay violencia de género, ese derecho no es el de querer ver y educar a su hijo, sino el de usarlo como herramienta de coacción y de miedo y de violencia contra la madre. Es necesario escuchar a la infancia de los niños cuando están hablando de que viven en situaciones de violencia de género o de abusos sexuales en la infancia. El gran tema, el gran tabú en este país que no se quiere tratar y que es el origen de muchas situaciones de maltrato, de pobreza, de precariedad y también, hay que decirlo, de mujeres en situación de prostitución que empezaron viviendo situaciones de violencia en la infancia. En PSOE parece muy interesante que hablen directamente de no tendrá cabida la figura de la coordinación parental privada en los juzgados de familia, porque este estaba siendo un coladero por el cual se había establecido una especie de negocio en los determinados puntos de conciliación, llamados así, que cobraban el Estado, que tenían psicólogos privados que tenían que determinar si la madre, en la mayoría de los casos era la madre, porque eran casos en los que se había además argumentado SAP, el síndrome de alienación parental, si la madre era apta o no para estar con ese menor. Como estos centros privados cobraban por el número de conciliaciones que dieran, pues nunca daban su beneplácito a la madre, etc. Y además se ha comprobado que no tenían la debida perspectiva de género y que no estaban tratando debidamente ni a las mujeres ni a los niños que estaban acudiendo a ellos. Así que me parece estupendo recuperar un servicio que podría valer, que podría ser necesario conciliar en casos de separación, pero desde luego siempre desde lo público y siempre desde la perspectiva de género necesaria. La erradicación de la violencia machista está unida a la erradicación de la violencia contra la infancia. Y en este sentido, el PSOE también dice: rechazaremos la custodia compartida impuesta para garantizar el derecho superior del menor y para que, como dice nuestro ordenamiento legal, el derecho superior del menor y para que éste no quede en ningún caso desprotegido. Decís que no creéis a las mujeres. Vale,
pero alguna duda tendréis, al menos dudaréis si los niños están diciendo que están viviendo situaciones de violencia. ¿Qué es peor? ¿Que vosotros os equivoquéis y los niños estén viviendo una situación de violencia, que puedan ser abusados, que puedan incluso morir? ¿O que nos equivoquemos nosotras y a lo mejor un padre no vea a sus hijos? Pues es que la propia ley lo dice, que tiene que primar el interés del menor. Por lo tanto, si el riesgo es que crezca en un ambiente violento o que le maten o que sufra abusos, pues sintiéndolo mucho, tendrá que ser separado de su progenitor, separado de su padre temporalmente, hasta que se vea y un juez dictamine si efectivamente ha habido una relación de malos tratos o ha habido abusos, etc. Pero siempre escuchando el testimonio de los niños, no desacreditándolos simplemente desde el minuto 1, diciendo que hay una alienación, ¿no? Por parte de la madre. Y es de que hecho, eso al final lo que hace es el caldo de cultivo perfecto para que los violadores, los abusadores, los maltratadores, etc., tengan vía libre para hacerlo, porque como el testimonio de los niños va a ser siempre cuestionado, pues el PSOE lo tiene claro, porque dice además procederán a la reforma de la legislación en materia de familia y menores para garantizar la suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena por violencia de género, en consonancia con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en consonancia también con lo que dice el Convenio de Estambul, que los menores que han vivido en una situación de violencia de género también son víctimas de la violencia de género. Entonces, por tanto, si por una parte decimos que no se quieren a las mujeres y por otra parte que no se quieren a los niños, entonces ¿a quién se va a creer siempre? Por lógica. A los hombres. Ciudadanos habla de custodia compartida. Vamos a ver qué dice. Que les importa mucho la familia y les importan mucho los niños hasta que se cuestionan los privilegios masculinos. Ciudadanos, en su artículo 94, dice así: defenderemos una ley de custodia compartida que dé preferencia a esta opción en caso de separación o divorcio. Perfecto todo, excepto cuando haya una situación de violencia de género. Aquí lo que vemos claramente es que Ciudadanos pertenece a parte de la justicia de este país o a la concepción de parte de la justicia de este país que cree que por un lado hay que juzgar la violencia de género en la pareja porque en el fondo lo que les pasa es que siguen pensando que esos son asuntos de pareja, asuntos de dos. Por un lado puede ser que peguen a una mujer porque se han calentado, porque un día malo lo tiene cualquiera, pero sus hijos son sus hijos, hombre, la patria potestad. ¿Cómo le vamos a quitar a los hombres la patria potestad, no? Y lo que las feministas estamos diciendo es que un maltratador, una persona que ejerce violencia contra las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, nunca puede ser un buen padre. O sea, fijaros qué idea tan loca. Una persona violenta, una persona que no respeta a las mujeres, una persona que ejerce la violencia delante de sus hijos, no puede ser un buen padre. No es independiente una cosa de la otra. El Partido Popular no se atreve a hablar de custodia compartida per se, pero apela de nuevo al Tribunal Supremo, lo da por hecho. Dice: 400, modificaremos la legislación civil adecuando la doctrina del Tribunal Supremo para potenciar la corresponsabilidad parental en los casos de ruptura de la pareja. Fíjate cómo utilizan un concepto feminista, la corresponsabilidad, sí, les encanta. Lo cambian y dicen corresponsabilidad, custodia compartida. Imaginaros, estas son las definiciones que dan cada uno del problema, cómo van a ser sus desarrollos para intentar acabar con la violencia machista. Bueno, pues Podemos tiene una serie de medidas que nos parecen brillantes, el PSOE también, sobre todo en mejorar también las administraciones que están en contacto directo con las víctimas, porque muchas víctimas de violencia de género se quejan y viven procesos de revictimización, de cuestionamiento, incluso muchas veces cuando van a denunciar son animadas a no hacerlo. Y otra reivindicación feminista que Podemos ha escuchado es precisamente que quien tiene que llevar la carga de vigilancia no debe ser tanto la víctima, sino el victimario, ¿no? Es que la vigilancia debe estar en la persona que ejerce la violencia, la persona que es peligrosa. No solo para esa mujer, sino para todas, ¿no? Porque una persona que ejerce violencia machista sobre una mujer, pues seguramente la ejerza con otras mujeres también. Vox pretende erradicar el plan integral contra la violencia machista, derogarlo, de hecho. Ciudadanos es que pues un día te dice una cosa, otro día te dice otra, es un poquito así, ¿no? Un poquito chaquetero. PP se ve el plumero PP también. no entiende ni lo que es la violencia machista, o sea que por ahí vamos bien. Tenemos un poquito de todo. Tenemos por una parte el programa de Podemos y de PSOE, que ya hemos dicho que es se adecua bastante a lo que las feministas estamos reclamando, o sea que desde el punto de vista feminista pues tiene el check.
Del resto de partidos, por supuesto, tienen que incluir algo sobre la violencia de género. Los últimos 8 de marzo han dejado claro que gran parte del electorado vamos a decidir nuestro voto en función de que se respeten nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces estos señores quieren jugar al despiste, pero no engañéis a nadie, lo siento, seguís pensando que las mujeres somos un poco como niñas, que se nos engaña con un caramelo, pero no es así. Estamos esperando medidas concretas, estamos esperando que condenéis claramente la violencia machista, toda la violencia contra las mujeres, también la violencia sexual, que condenéis fuertemente, que apostéis con medidas y no lo hacéis, así que Ciudadanos, PP, Vox, por supuesto, no creo que ninguna mujer que se considere a sí misma feminista puede votaros.